Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este domingo 10 de enero del 2020, fiesta del bautismo del Señor. Hoy las lecturas que la Iglesia nos recomienda están tomadas del libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo del 1 al 4, versículo del 6 al 7, el Salmo 29, los versículos 1 al 2, 3, 4 y 9 al 10. En la segunda lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 al 38. El Evangelio es el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 7 al 11. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo decirlo, lo que debo actuar para bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Señor, con tu espíritu, inúndame, Señor, con tu espíritu, Inúndame, Señor, con tu espíritu. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: el Señor bendice a su pueblo. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tonado en su templo un grito unánime: gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera de inclinarme para desatarle las correas de las sandalias.
Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en la primera lectura, el profeta Isaías nos dice: Esto dice el Señor, nos dice a ti y a mí. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Y en estos días, en esta semana que ha pasado, nos hablaba el Señor a través de San Lucas, capítulo 4, versículo del 14 al 22, donde Jesús llegó a Galilea y le pasaron el rollo, el libro donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y aquí nos viene y nos dice, miren a mi siervo a quien sostengo, miren a mi elegido en quien tengo mis complacencias. Está hablando de Jesús. En él es puesto mi espíritu. Es donde viene Jesús, dice en San Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y nos hablaba el jueves, nos hablaba acerca de el jueves de la semana pasada. Nos estaba hablando Jesús que él llegó a la sinagoga como judío y le pasaron el libro. El Espíritu en San Lucas capítulo 4 versículo 18 del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Y aquí dice: en él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. Y no romperá la caña resquebrajada cuando él lo llevaban. Él no gritó, no hará oír su voz por las calles. O sea que nos está dando también a entender la humildad. Ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará. Porque el Señor lo ha llamado. Hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Es la enseñanza de Jesús la que está hablando a través de su palabra. Toda la Biblia se resume en esto, hermanos y hermanas, y nos está hablando a ti y a mí. Yo, el Señor, dice, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones. Jesús es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. Para que abran los ojos a los ciegos, saque a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Aquí donde viene y dice, en San Lucas 18, capítulo 4, versículo 18, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Y entonces Jesús viene y le dice, enrolla y dice, en el versículo 21, y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ellos. Es aquí donde viene a hablar acerca de... Y en el Salmo el Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor es el único que nos da la paz, hermanos y hermanas. Y en la segunda lectura dice Pedro se dirigió a Cornelio. Recordemos, si nos vamos en los versículos anteriores del versículo 34 del Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Pedro tuvo una visión y le dijo, Pedro, levántate y come. Y le dijo, no, Señor, no puedo comer. Y le dijo el Señor, no llames impuro lo que yo he creado. Y aquí nos dice también que se dirigió Cornelio a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta, dice,
porque no había caído en esa cuenta cuando el Señor le dijo de que Dios no hace distinción de personas, Él nos ama, Él ama, por eso que en el Padre Nuestro y Padre Nuestro, que Padre Nuestro es tuyo, es mío, de aquel que roba, de aquel que mata, de aquel drogadicto, de aquel borracho, es Padre de todo, de aquella prostituta, de todo, Padre Nuestro, es tuyo y mío. Y entonces Pedro aquí dice, caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Él te llama, hermano, Él me llama a mí. Sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Es fuerte lo que nos está hablando el Señor acerca. Sea de la nación que fuera, sea de donde sea. ¿Y por qué tú y yo estamos con ese egoísmo y nos queremos alejar de las demás? Alejamos a las demás personas, hermanos y hermanas. No puede ser de esa manera. Sino que acepta al que lo teme y practica, sea de la nación que fuera. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. El Señor es Señor de todo aquel que me cae mal, de aquel que me cae gordo, aunque sea flaco, como decía un sacerdote cuando estaba en nuestra parroquia. Y lo sigue diciendo porque él está vivo. Que tuvo principio ya saben ustedes lo sucedido por toda Judea, dice Pedro, Señor de todos, que Dios vio con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y todo lo que pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios está con cada uno de nosotros. Y si nos vamos al Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, Jesús llegó donde Juan. Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, dice San Juan Bautista. Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de su sandalia. ¿Qué le dijo Pedro cuando en la pesca? Cuando él llega a la orilla y le dijo, Pedro se bajó, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pedro reconoció que era una nada. Así somos nosotros también, pero ante la presencia de Dios somos todo, porque Él con su amor infinito nos ama. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Sabemos que Juan bautizaba en un bautismo de conversión, de arrepentimiento. Por esos días Jesús vino a salir, fue bautizado por Juan. Al salir del agua, dice, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Y se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. En ti tengo las complacencias. Tú eres una hija, un hijo amado por Dios, hermanos y hermanas, como no hemos recibido el sacramento del bautismo. Y por eso le da el poder. En San Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante, le dijo, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién bautizan las demás sectas, hermanos y hermanas? Y a veces dicen, ¿por qué los católicos bautizan a los niños? Y si nos vamos al Salmo 51:7, dice el rey David, ¿sabes que desde del seno de mi madre soy pecador? Entonces, desde el seno materno, ¿qué nos está dando a entender aquí? Y lo voy a compartir, Salmo 51:7. Te invito a que lo busques para que entiendas lo que realmente es lo que nos quiere decir el Señor. Salmo 51:7 dice, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Pecador desde el seno de nuestra madre, hermanos y hermanas. Entonces, por eso es que en la Iglesia Católica se bautiza a los niños. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No nos creamos que no somos pecadores, hermanos. Nos creemos que somos santos. Los santos ya están en el cielo. Amado Señor, amado Padre Santo, gracias porque nos hablas a través de tu palabra, Señor.
Ilumínanos cada día con tu espíritu. Ven, Paráclito divino, dulce huésped del alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.